ciclo que dimos en llamar Conversando con el Club. Ya lo estoy presentando a Juan David García Ramírez, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan David? Muy buenas noches. ¿Cómo está Colombia? Hola Alberto, muy buenas noches. Pero no sé si puedes verme y escucharme. Te puedo ver, te puedo escuchar, creo que tú también. Confírmame si es así. Te estoy viendo perfectamente y te estoy escuchando perfectamente. Ok, sí, no, yo te escucho y te veo, claro que sí, Bueno, clarísimo. te damos la bienvenida a este ciclo. Le contábamos a los amigos antes de arrancar que en este encuentro que hacemos semana a semana nos permitimos, y eso obviamente nos posibilita un diálogo franco y la posibilidad de conocer lo que piensan distintos amigos sobre el mundo de las ideas. Y en ese sentido, acá se nos fue la luz, a ver si la recuperamos, a ver si está ahí, perfecto. Tenemos siempre la chance de recorrer el mundo, casi virtualmente, diría yo, Juan David. Y en tu caso, conocer un poco la realidad de Colombia. Me gustaría que te presentes un poco primero, que le cuentes a la gente a qué te dedicas. Bueno, yo brevemente les cuento esto. Espérate que esto es difícil de dedicar aquí. Vale. Ya. Perfecto. No, soy politólogo, estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. También cursé una maestría en estudios políticos con énfasis en asuntos internacionales. Y durante 10 años he sido profesor universitario, he sido profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana, aquí en la ciudad de Medellín, también la Universidad EAFIT, con generalmente cursos sobre geopolítica, relaciones internacionales, eh, teorías del conflicto y la negociación, y bueno, a eso también me dedico externamente como analista político en la radio, en la televisión local y nacional, y escribiendo con regularidad mis columnas sobre los mismos temas en El Ojo Digital de Argentina, que lo edita y dirige mi amigo Matías Ruiz, y en El Quindiano, que es de la ciudad de Armenia, aquí en Colombia. Y bueno, eso es a lo que me dedico esporádicamente, también pues a la consultoría y a la asesoría política, aunque esto es lo que mayor y principalmente hago. Juan David, un poco para la introducción, después de esta presentación tan interesante, que le contemos un poco a la gente del presente de Colombia. Nosotros seguimos las noticias de Colombia aquí, como lo hacemos con toda la región, y por supuesto sabemos que es un proceso político el que ha vivido ese país bastante diferente al promedio de lo que ha sucedido en América Latina, ¿no? Tiene sus propias particularidades, y me gustaría que nos cuentes tu mirada sobre el presente de Colombia. Bueno, el presente de Colombia está muy relacionado con, digamos que, con el contexto político y económico de los últimos años, de los últimos 20 años, porque Colombia es un país que tiene un escenario político, social y económico sumamente dinámico. Es decir, el país que es hoy no es el mismo del año 2016, mucho menos el de los años 2002 a 2010, y por supuesto muy diferente al país que tuvimos en los años 90 y con mayor razón en la década de los 80, que en todo caso pues fue considerada para toda América Latina como la década perdida. Colombia es un país que ha vivido una serie de transformaciones muy interesantes, en general transformaciones de signo positivo, empezando por una modernización económica que había tomado mucho tiempo a partir de la implementación de las reformas de los años 90, que en todos los países latinoamericanos con distintos grados de éxito o fracaso también se llevaron a cabo, y Colombia pues después de momentos o tiempos de crisis sumamente turbulentos también, pues ha empezado a cambiar y a transformarse, algo que trataremos más adelante, como por ejemplo un incremento en la libertad económica
del país, un mejor desempeño económico. Colombia se ha caracterizado por tener una gran estabilidad macroeconómica, una inflación baja, sobre todo en los últimos 19 años, desde el año 2001, que con las políticas del gobierno de Andrés Pastrana se logró estabilizar la inflación, que siempre estuvo desde los 80 por encima del 20-25%, y hemos tenido en los últimos 17, 18 años inflaciones por debajo del 6 o del 5%. La actual es bastante alentadora, del 3-3,5%, aunque, bueno, y teniendo también un crecimiento económico interesante, aunque por supuesto con esta actual crisis global causada por el coronavirus, pues tuvimos un retroceso importante en los últimos meses, un retroceso en el PIB del 15,2%. Sin embargo, el contexto general sigue siendo positivo, al menos en el ámbito económico, en medio también de tener un problema estructural para la generación de empleo. Cuando en Colombia se dispara el desempleo, se dispara muy al alza, por supuesto, pero digamos que los fundamentales o los indicadores principales se han mantenido relativamente estables, y eso ha permitido que Colombia haya asistido a un periodo de transformación, un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad de vida, en el comportamiento, de hecho, de la clase media, en la superación de la pobreza, que muchas veces viendo la foto general no es fácil entenderlo, qué es lo que pasará siempre cuando la izquierda espera que la pobreza se supere de un día para otro, porque todo el mundo de repente se volvió o se hizo igual a través de una serie de políticas estatistas que en realidad hacen muchísimo daño. No, nuestro proceso ha sido gradual, con una serie de inconvenientes, de dificultades o de obstáculos que tienen mucho que ver con la dinámica política. Colombia, en ese aspecto, pues, aunque sigue siendo todavía un país estable, políticamente estable, a pesar de, por ejemplo, la gran amenaza que tenemos a la existencia del Estado y a la existencia de nuestra democracia proveniente de la dictadura chavista. A pesar de eso, sigue siendo un país estable. Tenemos, por supuesto, los mismos escándalos de corrupción burocrática, de corrupción en el poder legislativo, en los máximos órganos de la justicia. Esto no es privativo de Colombia. Argentina, por supuesto, padece el mismo cáncer. Bueno, desde México hasta la Patagonia yo creo que no nos salvamos, pero sí es haciendo un repaso general de lo que pasa hoy en Colombia. Creo que Colombia se ha mantenido muy al margen y muy a salvo todavía creo yo, y me permito ser moderadamente optimista, o más bien como diría Hans Rosling, un científico sueco que ya murió hace unos años, me permito ser un posibilista, pensando que estamos todavía a salvo de caer en las garras del totalitarismo que se ha apoderado de Venezuela y de otros países vecinos. Yo tuve la posibilidad de conocer tu país. Tú sabes que en general los que tenemos la posibilidad de ver en terreno algunas cuestiones, podemos vencer los prejuicios, ¿no? Durante muchos años Colombia, y tú lo sabes, fue sinónimo de una zona de conflicto, repleta de problemas vinculados al narcotráfico, pero también vinculadas a la guerrilla propia de esa nación. Y me encontré con un país pujante, lleno de fuerza, de vigor económico, progresando, de gente muy respetuosa. La posibilidad de estar en Bogotá, en Cartagena, por muy pocos días, me cambió totalmente la visión que tenía de un país que imaginaba con más conflictos, ¿no? ¿Cómo pensás que fue ese proceso, que lo viviste, digamos, como joven que sos,
de salida de un infierno casi, donde la muerte, el narcotráfico, la guerrilla, eran, digamos, de alguna forma una noticia prácticamente todas las semanas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ese proceso ha sido, como lo dije hace un instante, un proceso largo y no exento de riesgos, de recaídas, ¿cierto? Y de hecho, pues en las últimas semanas o meses hemos visto el repunte de cierto tipo de violencia armada en algunas regiones del país, pero es algo frente a lo que la gente no debería sorprenderse. Eh, Veo yo que hay mucha sorpresa y no significa que lo tengamos que normalizar o ver como algo corriente, ni aplaudirlo, pero las generaciones más jóvenes hoy se lamentan mucho eh, porque parece que vivían en otro país antes no sé, parece que estaban en Noruega o en Finlandia y porque se lamentan de que la paz se haya roto. ¿Cuál paz? Solo hubo una serie de acuerdos políticos, acuerdos de poder entre el anterior gobierno y la organización narcoterrorista de las FARC, pero que en realidad fue, si vamos a ser objetivos y críticos, fue una paz mal hecha y los resultados se están viendo ahora. Hay muchas regiones de Colombia que tal vez no sea tan evidente o tan visible en todos los países latinoamericanos, excepto, por ejemplo, en México, en algunos países de Centroamérica, como El Salvador, como Honduras, en fin, que el Estado existe en los márgenes, es decir, una realidad se vive en las principales ciudades, en las grandes urbes, lo que vivimos, por ejemplo, en Medellín, en Bogotá, en Cali o Barranquilla, las ciudades más populosas, porque han vivido una situación diferente, que no significa que la violencia de los grupos armados, la violencia de los cárteles de la droga, en otro momento nos afectó especialmente en una ciudad como Medellín, pero otra realidad es la de zonas o regiones muy apartadas de la geografía nacional, en donde la debilidad del Estado, la incapacidad del Estado para, sobre todo, ejercer la autoridad e imponer la seguridad y el orden, ha causado un gran vacío de poder que ha sido aprovechado, desde luego, por toda clase de organizaciones criminales. Entonces, vuelvo a lo que decía hace 2 minutos, que muchos piensan que esto, a ver, que esa realidad había cambiado, eh, que se había acabado el conflicto armado, pero si uno habla con personas en la región del Cauca, que es en el suroccidente del país, o en Nariño, o el Putumayo, eh, la zona del Catatumbo, que es fronteriza con Venezuela, todos estos lugares son sumamente peligrosos y conflictivos porque allí es donde ejercen el control territorial los grupos como el Ejército de Liberación Nacional, las llamadas hoy disidencias de las FARC, bueno, una amalgama tremenda de grupos armados que se disputan el control de los corredores estratégicos de la droga, droga que sale por el Océano Pacífico. Este es el escenario que tenemos que entender tan complejo del narcotráfico. Colombia es hoy por hoy el mayor productor de cocaína del mundo, y eso es lo que hace tan paradójica nuestra realidad, que tenemos una serie de transformaciones muy positivas, pero por el otro lado no hemos logrado vencer ese flagelo del narcotráfico. Entonces, por el Océano Pacífico sale droga, pero también por Venezuela, algo que mantiene, o que mientras se mantenga en el poder la dictadura chavista, pues va a ser muy difícil de estabilizar. Entonces, la gente pensó que la violencia en esos lugares se había acabado porque había habido un acuerdo entre el gobierno del expresidente Santos y las FARC, y lo único que ocurrió fue una especie de repliegue estratégico de esos grupos, y ahora están en una nueva disputa y asesinando obviamente a civiles o a personas que pertenecían a esas organizaciones y que hoy han intentado, digamos, incorporarse a la vida civil, pero son los grupos armados los que lo están haciendo. Hoy yo diría que todavía no estamos en una situación como la que se vivió hace alrededor de 15, 20 años, no es comparable en términos de conflicto, como de violencia directa,
de alcance y poderío de los grupos armados, pero en todo caso es algo desafiante, es retador para este gobierno y cualquier gobierno que pueda venir en 2022. Todos tienen que enfrentar este panorama tan complejo de conflictividad. Un aspecto interesante para comentar y compartir contigo, Juan David, tiene que ver con que en América Latina, durante lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, casi todos los países de América Latina, de una u otra manera, sufrieron las consecuencias directas y la amenaza de ser parte de ese proceso. Lo vivió, por supuesto, Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, y en distinta medida, con otras características, por supuesto, también esa amenaza estuvo presente en Uruguay, en Chile, en Paraguay y en el mismísimo Perú. La pregunta es, ¿cómo hizo Colombia para surfear esa ola y superar esa amenaza constante de que un país tan cercano a Venezuela no fuera de alguna manera cooptado por esas ideas y particularmente por un líder populista de las características de Chávez? Bueno, yo creo que Colombia siempre ha estado expuesta a ese peligro, a esa amenaza. No es para aplaudir y pensar que estamos a salvo, pero lo que ha hecho que nos mantengamos todavía, digamos, todavía muy fuera del alcance de estos grupos totalitarios, liberticidas, es el hecho de tener una gran experiencia enfrentándolos desde los años 60, desde los tiempos de la Guerra Fría. Colombia fue tal vez el escenario más importante o el laboratorio principal de las ideas de la Revolución Cubana. Una guerrilla como el ELN, surgida en los 60, las FARC, aunque tuvieron una orientación no castrista, sino marxista-leninista, luego el M-19, surgido a partir del 72-73, son guerrillas con las que Colombia tiene una experiencia tremenda. El Estado tuvo que enfrentar esos desafíos a la seguridad, a la normalidad del ordenamiento jurídico, las instituciones democráticas, en fin. Entonces, digamos que el tener esa experiencia desde el Estado, desde las fuerzas militares fundamentalmente, como también habiendo tenido yo diría que un mayor grado de apertura política en los años 70 y 80, a pesar de todo lo que vivíamos, ha hecho que no sea tan fácil que ese discurso, que el discurso populista y totalitario arraigue fácilmente en la sociedad. Es decir, por un lado, el que con especial rigor se hubieran, que hubieran acechado los grupos revolucionarios, las guerrillas y luego grupos de autodefensas, en fin, hubieran acechado a la población civil en los campos, también el narcoterrorismo en las ciudades, generó un gran rechazo de la sociedad de esos grupos. Entonces es algo muy marginal, muy residual, muy minoritario el respaldo que puede haber entre la sociedad civil a fuerzas políticas que tengan algún tipo de afinidad con estas guerrillas. Es decir, y eso ha sido también contraproducente para los sectores democráticos de la izquierda, porque entonces siempre casi que automáticamente se les termina asociando a movimientos que de pronto ni siquiera apoyan o apoyaron en el pasado la lucha armada, se les asocia con guerrillas revolucionarias. Y por el otro lado, el hecho de que hubiera a partir del año de 1991 tal vez un mayor grado de apertura política con la Asamblea Constituyente del 91, que significó una especie de reforma o de transformación del Estado, trajo más libertades políticas y civiles, de modo que entonces eso le ha dado, como dije al inicio, una mayor estabilidad a nuestro ordenamiento y a nuestro escenario político, en medio de, como lo digo, también algo muy paradójico, es tener una violencia que no se ha vivido en el resto, en el cono sur,
pero que sí, por ejemplo, es muy familiar en los países de Centroamérica. Y hoy, por ejemplo, la situación de México es especialmente grave. Muchos hablan de la colombianización de México, pero lo de México es a otro nivel. Es decir, Colombia nunca tuvo 20 o 30 carteles que además pudieran salir uniformados a las calles de las ciudades y paralizar completamente las avenidas, las autopistas, ese tipo de cosas. Sí ha habido, por supuesto, una gran capacidad y poder de distintos grupos armados de cooptar las instituciones, de infiltrar y penetrar el poder judicial, o sea, la Administración de Justicia, también el Congreso de la República y luego distintos niveles de poder local, regional, pero en todo caso lo que creo yo que lo que nos ha permitido mantener a raya esta amenaza es esa experiencia enfrentándolos, es decir, conociendo, yo diría que no hay que temerle a decir las cosas por su nombre, conociendo al enemigo muy bien, y hay que conocer estratégica y tácticamente al enemigo, y entender también que la parte más fácil del combate a estas amenazas es el combate o el enfrentamiento de las estructuras armadas. La parte realmente difícil es enfrentar, visibilizar y neutralizar esas estructuras políticas, porque no estamos enfrentando un enemigo convencional que además respete las reglas de juego. Ellos se han mimetizado y camuflado en la vida social, se muestran como los reformadores, igual que ocurrió en Venezuela, y no siempre para la gente es fácil, para el ciudadano común no siempre es, porque la gente no tiene ese grado de prevención que tiene el analista o que tiene el líder político agudo, en fin, entonces es fácil conquistar a cualquiera con un nuevo discurso, prometiendo cambio, vendiendo ilusiones, hablando de las mieles de la revolución, y ese es el verdadero peligro que estamos viviendo hoy, con sobre todo una cantidad de jóvenes que ingresan a la ciudadanía activa y que de pronto están muy desconectados del conocimiento de la realidad inmediatamente pasada del país y no se imaginan el peligro que ahora mismo estamos enfrentando. Juan David, ¿cómo ves el proceso de Venezuela, estando en Colombia, viviendo en Colombia, y particularmente cómo lo viviste en los últimos años? Porque muchos pensaban que una vez que Chávez quedaba fuera del juego, el proceso implosionaría y finalmente se derrumbaría rápidamente, cosa que finalmente no es lo que pasó. ¿Cómo vives el fenómeno Venezuela, estando tan cerca? ¿Y qué pensás que va a ser o cómo va a ser el desenlace si es que esto va a ocurrir? No, definitivamente, y me incluyo, muchas personas incurrieron en un exceso de expectativas tremendo con las previsiones y las proyecciones que se hacían sobre el desenlace de la situación crítica de Venezuela. Pensaban muchos, bueno, con Chávez muerto se acaba el chavismo, comienza a implosionar el chavismo y aunque en parte sí hay algo que es de cierto ahí, muchos imaginaban que que todas las fuerzas dentro de esa mafia chavista se iban a empezar a traicionar y que 1 o 2 años después caía la dictadura. Al contrario, esa dictadura se reafirmó y se consolidó en el poder, y creo yo que ha ocurrido algo muy parecido a la situación de Cuba, porque también en los años 90 o cuando estaba terminando la Guerra Fría, entre los cálculos de los estrategas estadounidenses, sobre todo del gobierno de Reagan, luego del gobierno de George Bush padre, estaba que al caer la Unión Soviética, Cuba entonces no iba a aguantar y se iba a terminar democratizando dentro de esa tercera ola de la democratización de la que habla Samuel Huntington desde los años 70 y 80. Eso no ocurrió. O sea, ni siquiera la grave crisis económica que vivió Cuba sacó a la dictadura del poder. Los Castro, antes bien, se afianzaron aún más, se pudieron atornillar como una verdadera oligarquía, y esto es lo que más le duele a la izquierda radical, que ellos son los verdaderos defensores de la oligarquía, de estas mafias políticas que se quedan en el poder para siempre, familias que no le van a soltar a nadie el poder y ponen a la sociedad a elegirlos a ellos a perpetuidad.
mientras los matan de hambre, claro está. La dictadura cubana no cayó y ya han pasado casi 30 años desde la caída de la Unión Soviética y no quisiera ser tan pesimista, no quiero pensar que pueden durar 20 o 30 años más el chavismo en el poder. Hay factores que indican que de pronto sí pueden caer con mayor facilidad, pero ya llevamos desde la muerte de Chávez, en el año 2012, 2013, ya van 7 años y el chavismo no ha caído. Y no ha caído porque además, ha podido establecer una serie de alianzas con toda clase de fuerzas irregulares, como por ejemplo y es lo que ha salido en las noticias últimamente, con el régimen iraní, a través de la Guardia Revolucionaria, grupos terroristas como Hezbollah, y por supuesto la penetración de los intereses de China, de Rusia. Entonces, la situación de Venezuela es verdaderamente complicada, no es algo tan sencillo como lo que muchos imaginaban con la caída de Noriega en Panamá. Noriega estaba prácticamente solo, mientras que la situación de Venezuela se ha tornado tan difícil y tan grave que nadie quiere realmente tener que lidiar con una intervención allí, por más que esa tal vez sea la única solución hoy por hoy. Es decir, pensar que Venezuela, que la dictadura puede caer con unas elecciones organizadas y programadas por la propia dictadura es demasiado iluso, es una payasada además. Pero mientras más tiempo pase la dictadura en el poder, más difícil será para Colombia también resolver problemas fundamentales como la gran violencia que han desatado estos grupos armados que están directamente relacionados con el chavismo y que lo benefician porque el narcotráfico es la principal fuente hoy de sustento de esa dictadura. O sea, hay una relación estrecha de cooperación económica, de cooperación en el ámbito también militar, por lo menos en el plano irregular, entre el ELN, las llamadas disidencias de las FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hoy está secuestrada por la dictadura cubana. En ese sentido, se nos acerca una fecha importante, Juan David, que tiene que ver con la elección en Estados Unidos. Y la pregunta tiene que ver cómo vinculás el resultado electoral, el eventual resultado electoral de Estados Unidos con Venezuela y con el futuro eventualmente del socialismo del siglo XXI y estas corrientes que intentan resurgir. Tú sabes que en Argentina ha regresado parte de aquel gobierno kirchnerista al poder. También sabes que en Ecuador hay un movimiento importante para volver a poner en un lugar expectante y de poder a quien fuera en su momento la versión ecuatoriana de Chávez. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto se juega en la elección de noviembre de Estados Unidos el futuro de Venezuela y el futuro político de la región? Yo creo que hay demasiado en juego. Mucha gente ha subestimado la importancia del papel no solo de los Estados Unidos en la región, cuando dicen, no, somos el patio trasero de la política exterior estadounidense, no les importamos para nada. Y no, lo que pasa es que, por supuesto, los Estados Unidos han tenido unas prioridades en política exterior que primero pasan por el Medio Oriente, pasan por la actual guerra comercial o las tensiones comerciales con China, el problema de Irán y desde luego el de Corea del Norte, pero América Latina está visto, es sumamente importante para los Estados Unidos, pero no tanto desde esa perspectiva trasnochada del neoimperialismo o el neocolonialismo, sino que realmente a los Estados Unidos les conviene que América Latina sea estable por su propia seguridad, por su propio interés nacional. América Latina debería ser más próspera y más estable. Mientras haya más escenarios de crisis como el de Venezuela o México, por ejemplo, o El Salvador o Honduras, pues más en riesgo estará la propia estabilidad de los Estados Unidos. Esto no es algo que solo nos afecte a nosotros o que solo los afecte a ellos.
estamos en un escenario internacional que es completamente interdependiente, de manera que es muy importante el papel de los Estados Unidos en la región y también el del presidente Trump. Creo yo que los Estados Unidos, en medio de que mantienen una tendencia a la estabilidad en sus objetivos fundamentales de política exterior, en todo caso, con cada gobierno sí van fijándose unas prioridades u otras, y creo yo que si llega a darse una continuidad del gobierno del presidente Trump o un segundo mandato, le puede convenir más a la región, porque el Departamento de Estado actual ha empezado a darle la importancia que se merece al problema de Venezuela. En virtud de eso, pues los distintos acuerdos que se han ratificado y que se han suscrito con Colombia, que es hoy el mayor, digamos, el mayor aliado político de Colombia, perdón, de América Latina, ¿cierto? Colombia es el mayor aliado de los Estados Unidos en la región. Aquí para muchos es algo chocante, porque esperarían que Colombia tuviera aliados de pronto más dignos, que prefiriera sellar una alianza con el régimen de los ayatolas o con la dictadura de Ortega en Nicaragua, que nos quitó 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, o que empezáramos a estrechar mejores lazos de intercambio con Cuba y Venezuela. Eso tal vez muchos, si en algún momento llegaran al poder, lo harían, pero nos llevaría a una ruina mayor. Esto haría colapsar completamente no solo a Colombia, sino a toda Sudamérica. Y Ahora, nadie se da cuenta del peligro que enfrentamos frente a esa situación. Y por eso, por ejemplo, los nuevos acuerdos para profundizar la cooperación comercial y económica entre los Estados Unidos y Colombia, una iniciativa como Colombia Growth, que se selló esta semana que pasó, con una serie de inversiones por parte de los Estados Unidos en algunas regiones del país, precisamente buscando neutralizar los efectos nocivos de esa violencia de grupos armados, de carteles de la droga. Finalmente son casi lo mismo, que además tienen esa relación tan profunda, tan estrecha con la dictadura venezolana. Creo yo que un gobierno de Donald Trump, en medio de lo que a muchos les pueda disgustar, creo que es mucho más conveniente para Colombia y la región que, por ejemplo, uno de Biden, sin significar tampoco que si Joe Biden ganara las elecciones estaríamos completamente perdidos. No creo que Biden considere que Venezuela no representa una amenaza, porque es claro que hay un consenso bipartidista sobre los problemas fundamentales que afectan a América Latina y a los Estados Unidos. de todas maneras, te quería preguntar sobre eso. ¿Pensás que un eventual triunfo de Biden es darle un poco de oxígeno tanto a Cuba como al régimen venezolano? Digo, un triunfo de esas características en Estados Unidos del Partido Demócrata y de su ala más de izquierda, digamos, que el Partido Demócrata ha desarrollado en los últimos años con bastante prevención por parte de quienes estamos mirando esos movimientos allí. ¿Pensás que eso sería darle oxígeno a los gobiernos de izquierda en América Latina? Bueno, en parte sí. Lo que quería decir con lo del consenso bipartidista sobre los problemas que afectan a la región o que pueden afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos es que creo que todos lo evalúan igual, y al respecto las distintas votaciones en el Senado y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se ve muy claro que ven los problemas de una forma muy similar. Sin embargo, ese ascenso dentro del Partido Demócrata de un ala muy radical dentro de la izquierda estadounidense, algo que en otras épocas habría sido prácticamente impensable, ese ascenso preocupa mucho, porque una cosa es Joe Biden no es un radical. Joe Biden es alguien con mejor ascendente entre sectores, digamos, socialdemócratas, más liberales del partido, pero hoy por hoy, creo yo, y está viéndose en el entorno, digamos, regional, en estados como California, como Nueva Jersey, y bueno, o todos los de la costa oeste, el estado de Washington, el estado de Oregon,
Los alcaldes y gobernadores son gente que parece, que parecen, para un argentino parecen montoneros, o en nuestro caso gente que parecerían desmovilizados de distintas guerrillas, y son gente que en este momento tiene secuestrado al partido, son una minoría y se lo han tomado con su visión de reformar radicalmente la estructura de la sociedad estadounidense. Y es un verdadero peligro porque esa narrativa hoy por hoy se está tomando medios masivos de comunicación, redes sociales, y están teniendo el apoyo de fuerzas muy poderosas, fuerzas globalistas que tienen la capacidad económica, la capacidad para movilizar recursos, para convocar a gente a las calles y sembrar el caos, como hoy ha ocurrido en estas semanas en ciudades como Chicago, como Portland, en Oregon, en donde el alcalde de Oregon, Ted Wheeler, es un tipo que sale a corear a favor de desactivar o de abolir la policía. La campaña Defund and Abolish contra la policía es una campaña que promueve la anarquía. Y bueno, y los alcances verdaderos de la anarquía se están viendo. Una ciudad como Portland de 3 millones de habitantes, donde a la gente ya la policía no puede protegerla contra atracos, contra asaltos en casas, porque salen los manifestantes mismos a agredir a quienes apoyan a la policía o a quienes piden su ayuda. Desde ese mismo momento uno se preocupa con que si esas son las personas que están empezando a llegar a las instancias más altas del Partido Demócrata, las perspectivas para América Latina son sumamente graves, porque esas personas no conocen América Latina, entonces tienen una visión mítica sobre la revolución bolivariana, como en el caso de Bernie Sanders, que por fortuna no resultó y abandonó la campaña y creo que estaba lejos de ser nominado candidato presidencial en la convención demócrata. Menos mal que se fueron retirando uno a uno y quedó solamente Biden, porque Bernie Sanders lo dijo claramente tal vez fue en el supermartes, cuando en uno de sus mítines dijo que le encantaría que los Estados Unidos dieran un giro hacia el modelo bolivariano, porque era el modelo que garantizaba la igualdad y la prosperidad de los pueblos. Claramente Bernie Sanders no ha estado en la Venezuela chavista, no sabe el desastre que esta gente causó, la destrucción económica, la destrucción del tejido social, la destrucción absoluta que el chavismo causó en Venezuela, y que la exportación de esas ideas ha causado en nuestra región, porque es que el problema son una minoría, pero una minoría ruidosa y con una capacidad de movilización tremenda. Es peligrosísimo que las generaciones actuales de verdad se sientan atraídas por estos discursos que prometen igualdad, pero una igualdad ¿en dónde? Igualdad en la pobreza y la devastación. No, nos quedamos sin tiempo, Juan David, pero quiero una última respuesta muy breve tuya, antes que nos quedemos sin tiempo de este vivo y perdamos el video tan valioso de este intercambio. Muy cortita te pido la respuesta. ¿Algún vaticinio, algún pronóstico para la elección de Estados Unidos? Bueno, yo no sigo mucho las encuestas de intención de voto, pero por lo menos la última realizada o liderada inclusive por la propia CNN, que Trump tanto critica, fijó una especie de empate técnico. Hasta hace 3 semanas Biden le llevaba a Trump alrededor de 13, 14 puntos y ahora están en 49, 48%. No puedo asegurar, pero creo que tiene más probabilidades de ganar Trump, que ya lleva 4 años gobernando, que en medio de la situación tan crítica que hoy viven los Estados Unidos, por lo menos ha tenido logros que mostrar, logros en materia económica sobre todo, y de pronto mucha gente a la que ni siquiera le gusta Trump no quiere hacer un ensayo o un experimento con Biden y pensar que Biden podría hacerlo mejor, por ejemplo, a la hora de enfrentar la situación del coronavirus. Trump ha sido muy criticado, pero a lo mejor Biden no lo haría sustancialmente mejor. Creo que ningún líder estaba preparado para asumir eso.
de manera que hoy por hoy puede tener más facilidad o más probabilidad de ganar Trump, y tiene además la sartén por el mango, porque lo veremos en los debates. Biden es un tipo que no tiene la misma capacidad de arrollar en los debates. Es algo que Trump sí tiene. Juan David, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Ha sido un placer conversar contigo. Ojalá que nos encontremos pronto, como lo hicimos hace algunas semanas atrás, debatiendo exactamente sobre el futuro de Estados Unidos. Más cerca de las elecciones intentaremos repetir esos encuentros. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Te mandamos un abrazo gigante desde Argentina y ojalá que nos podamos seguir manteniendo en contacto por esta vía. Perfecto, Alberto. Se quedaron algunas preguntas de la audiencia por responder, pero espero que podamos tener un espacio más adelante. Muchas gracias por este espacio. Hasta pronto. Ok.